En esta presentación hablaremos de la anemia prequirúrgica y su manejo, desde el punto de vista del primer pilar de los programas de PBM o manejo de sangre del paciente, que incluye su diagnóstico y tratamiento. Estos son mis conflictos de interés. Nuestro recorrido será reflexionar sobre la anemia antes, durante y después de una cirugía y sus consecuencias, lo que nos lleva a considerar acciones para solucionarla pensadas desde los programas de Patient Blood Management y sus tres pilares. Nosotros abordaremos el primer pilar, que incluye el diagnóstico y tratamiento de la misma y que dispone hoy en día, entre otros, de un óptimo recurso como lo es el hierro endovenoso. La bibliografía publicada es más que contundente acerca de la elevada frecuencia de los pacientes que llegan anémicos a un procedimiento quirúrgico. Tan es así que la anemia es la condición hematológica prequirúrgica más frecuente. Esto se asocia a mayor riesgo de necesitar transfusiones, lo que genera mayor morbimortalidad y prolongación de la estadía hospitalaria, y en los pacientes con cáncer provoca mayor morbilidad, mayor recurrencia de la enfermedad y peor supervivencia. Ante estos datos, podemos plantearnos un escenario ideal que nos llevaría a implementar una evaluación prequirúrgica temprana. ¿En quiénes? En todo paciente que requiera una cirugía electiva asociada a pérdidas significativas de sangre, considerando dos momentos. En el preoperatorio, cuando la expectativa de pérdida de sangre sea mayor a 500 mililitros, y en el posoperatorio, en los 3 primeros días, cuando la pérdida fue mayor a 500 mililitros o si el tiempo quirúrgico fue mayor a 2 horas si existía anemia previa. ¿Qué otro aspecto tiene este escenario ideal? Considerar para qué implementar acciones. Y acá tenemos nuevamente dos puntos a considerar: optimizar la hemoglobina, es decir, solucionar la anemia, y completar los depósitos de hierro. Este último es el punto clave que debemos comprender, ya que enfrentar una cirugía en la que vamos a perder sangre y no disponer previamente de depósitos corporales de hierro para reponerla, sería como enfrentar un gasto importante sin los recursos económicos para hacerlo. Y el último punto de este escenario ideal es la finalidad, la cual también incluye dos aspectos y son reducir transfusiones posoperatorias y mejorar la evolución posterior. Entonces, para sintetizar, nuestro escenario ideal sería evaluar estos pacientes de manera temprana, para que lleguen sin anemia y sin ferropenia a la cirugía, lo que implica que el paciente tenga recursos para enfrentarse a las pérdidas, vigilar el posoperatorio inmediato, reduciendo así el requerimiento transfusional, lo que optimiza la evolución posterior. ¿Y por qué ocuparnos de esto? ¿Cuántos pacientes tendremos con diagnóstico de anemia que deben enfrentar una cirugía electiva que implique pérdidas importantes de sangre? Las estadísticas publicadas posteriores al año 2000 nos hablan de que el 46% de los pacientes que requieren una cirugía colorectal son anémicos. Lo son el 25-45% de los pacientes de cirugías de rodilla y cadera, 46% de pacientes añosos con fractura de cadera y 75% de pacientes con cáncer de colon avanzado que requiere colectomía. Estamos hablando de un alto porcentaje donde casi la mitad o las 2/3 partes de pacientes entran anémicos al quirófano. Cansagra y colaboradores, en su publicación de 2016, advirtieron que los pacientes con mayor riesgo de anemia son aquellos que van a cirugías mayores en los que la pérdida puede alcanzar 1000 mililitros de sangre a pesar de técnicas para reducirla, los pacientes de mayor edad y aquellos con múltiples comorbilidades, y las mujeres por tener menos volemia ante la misma pérdida que el hombre. En el año 2011, de 14,5 millones de unidades de sangre entera o glóbulos rojos sedimentados, se transfundieron 13,5 millones, de los cuales el 60 al 70% se destinaron a pacientes quirúrgicos.
Esto implica evidentemente la necesidad de implementar acciones para reducir el uso de sangre halogénica al mínimo indispensable, ya que es un recurso costoso y no siempre inocuo, y hoy sabemos que transfundir menos es un indicador de mejores prácticas transfusionales. Por eso nace el programa de Patient Blood Management, cuya originalidad para enfrentar este problema reside en 3 puntos. Se centra en el paciente, se piensa desde lo que es más beneficioso para él, ya no solo en asegurarle una transfusión libre de riesgos, sino en un programa diseñado para evitar que la reciba si no es imprescindible. Planificar que preserve su propia sangre, reduciendo o eliminando la necesidad de recibir sangre halogénica, y todo basado en un programa que incluye la riqueza de la multidisciplina, que involucra cirujanos, clínicos, anestesiólogos, hematólogos, oncólogos, etc., y basado en evidencia. Basados en la evidencia estudiada y publicada, se identificaron 3 factores de riesgo independiente para resultados adversos para estos pacientes: la anemia, la pérdida importante de sangre y las transfusiones. Y sobre ello se trabaja para modificarlos mediante los 3 pilares del programa. El primer pilar se ocupa de optimizar la eritropoyesis para mejorar 2 aspectos de la misma: la masa de glóbulos rojos y el hierro del cuerpo. Sin hierro no hay masa eritrocitaria óptima. El segundo pilar se ocupará de minimizar la pérdida de sangre, y el tercer pilar, optimizar la reserva fisiológica de la anemia, es decir, optimizar la masa eritrocitaria de la que se dispone mientras se inicia el tratamiento. Leahy y colaboradores publicaron los resultados de un programa integral de PBM de 6 años llevado a cabo en Australia Occidental desde julio 2008 y hasta junio 2014. Es el programa más grande del mundo hasta la fecha sobre PBM. Incluyó más de 600.000 pacientes ingresados en los 4 principales hospitales de atención terciaria para adultos de Australia Occidental, y sus resultados demostraron una reducción del 28% en la mortalidad hospitalaria, reducción del 15% en la duración promedio de la estancia hospitalaria, disminución del 21% en las infecciones adquiridas en el hospital, una disminución del 31% en la incidencia de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular, reducción en un 41% del uso de hemoderivados durante el periodo del estudio y un ahorro de costos sustanciales para el servicio de salud. En pacientes quirúrgicos y médicos, los 3 pilares se aplican en 3 fases: antes del tratamiento específico, en el preoperatorio; durante el tratamiento específico, el intraoperatorio; y el seguimiento después de un tratamiento específico, el posoperatorio. Este enfoque se puede representar o graficar como una matriz de 9 campos. Las 3 columnas representan los 3 pilares, y cada pilar comprende acciones dirigidas a los 3 momentos: el prequirúrgico, el intraquirúrgico y el posquirúrgico. Nosotros analizaremos las acciones fundamentalmente del momento prequirúrgico del primer pilar. Dichas acciones están destinadas a detectar la anemia previamente y con tiempo suficiente para una cirugía electiva, identificar las causas, manejar las mismas en la medida de lo posible, si es necesario derivar al hematólogo o incluir un hematólogo en el equipo de PBM, tratar los depósitos de hierro, ya sea que estén disminuidos y no solo ausentes, optimizar la ferropenia funcional de la inflamación y considerar otras carencias que puedan estar presentes. Y nuestro lema será de ahora en más que la anemia es una contraindicación para llevar a un paciente a una cirugía electiva. Nos ocuparemos entonces de la detección de la anemia en estos pacientes, y las herramientas que tenemos para hacerlo no son ni muchas ni costosas y son conocidas por todos.
Estas herramientas diagnósticas son el hemograma, el perfil del hierro, que incluye medir la ferremia, la transferrina y su saturación, la ferritina, y podemos incluir la proteína C reactiva, ya que nos ayudará a identificar un estado inflamatorio y así interpretar la cifra de ferritina. Finalmente, a fin de detectar otras carencias y guiados por una buena anamnesis, considerar dosar vitamina B12 y folato en casos de malnutrición, dietas vegetarianas estrictas, tiroiditis autoinmunes, gastritis atróficas, cirugías gastrointestinales previas, etc. Definimos anemia como la disminución de la masa eritrocitaria de una persona. Es decir, si reuniéramos en un solo volumen todos los glóbulos rojos que circulan, ese volumen de eritrocitos siempre está disminuido cuando hay anemia, sea cual sea la causa. Y en ese volumen se encuentra la hemoglobina, quien representa la capacidad de transporte de oxígeno y cuya medida en el laboratorio refleja la disminución de la masa eritrocitaria y la reducción de la capacidad funcional en la anemia. Vemos entonces que siempre que exista anemia, la masa eritrocitaria total de una persona estará disminuida y la cifra de hemoglobina acompañará esa disminución. La cifra de laboratorio que representa el concepto de volumen de masa eritrocitaria es el hematocrito, y por ello siempre las cifras de hemoglobina y hematocrito van de la mano, por así decirlo. Ambas disminuyen o aumentan juntas. Según criterios de la Organización Mundial de la Salud, definimos anemia en el varón cuando tenemos una hemoglobina menor a 13 gramos por decilitro. En la mujer no embarazada definimos anemia cuando tenemos una hemoglobina menor a 12 gramos por decilitro. Y en la mujer embarazada se define anemia cuando la hemoglobina es menor a 11 gramos por decilitro en los 3 trimestres de gestación, según la Organización Mundial de la Salud, y esto es debido a la hemodilución existente en el embarazo. El Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, en cambio, define anemia en la mujer embarazada con una hemoglobina menor a 11 gramos en el primer y tercer trimestre y con una hemoglobina menor a 10,5 gramos en el segundo trimestre. Si bien la hemoglobina define anemia, es un pobre indicador de deficiencia de hierro y es el último parámetro que se altera en la misma, por lo que cuando disminuye, los depósitos de hierro ya se perdieron mucho antes en el tiempo y las consecuencias de dicha carencia ya están instaladas en el paciente. La deficiencia de hierro es un concepto que hasta ahora siempre estuvo ligado en la educación médica al concepto de anemia. Tanto es así que dio lugar a confusiones, haciéndonos pensar que siempre que había anemia se debía iniciar tratamiento con hierro, o por el contrario, sería inadecuado dar hierro si no hay anemia. Cuando hablamos de deficiencia de hierro, nos estamos refiriendo a una condición médica independiente de la anemia, con implicancias clínicas distintas. La anemia por deficiencia de hierro y la deficiencia de hierro se han usado erróneamente como términos intercambiables y se han percibido solo como un desorden nutricional común en todo el mundo. Definiremos entonces a la ferropenia o deficiencia de hierro como el agotamiento de las reservas de hierro y por consiguiente su consecuencia, la aparición de signos de un suministro limitado de hierro a los tejidos. Comprendiendo esto, surge una consecuencia inevitable para la terapéutica y es la necesidad de reponer dicha reserva cuando se encuentre en déficit, ya que de lo contrario habrá sufrimiento tisular. Esta vulnerabilidad es la misma que sentimos cuando se ha agotado el dinero de nuestra cuenta bancaria, aunque no tengamos deudas todavía. Eso tendrá serias consecuencias. En esta imagen hemos graficado la masa eritrocitaria y su disminución, o sea, la anemia, y en las barras inferiores el depósito de hierro de la médula ósea. Si hubiera una situación en el organismo que generara una pérdida de sangre oculta, pensemos en un paciente con cáncer de colon, aún no diagnosticado,
dicha pérdida constante irá progresivamente disminuyendo el hierro existente en la médula ósea hasta agotarlo. Esto dará como resultado la pérdida progresiva de todo el depósito de hierro, es decir, primero se instalará en el organismo la deficiencia de hierro o ferropenia, ya que los depósitos de hierro se irán utilizando para reponer la hemoglobina que se va perdiendo, y ésta no disminuirá hasta tanto no se haya agotado todo el hierro contenido en los macrófagos. Citando nuevamente el ejemplo de la cuenta bancaria, el banco pagará todos los cheques emitidos mientras haya dinero en la cuenta. El primer cheque sin fondos aparecerá luego de haberse agotado todo el dinero. Recién entonces aparecerá la anemia. Por ello decimos que la hemoglobina es un marcador tardío de la deficiencia de hierro, pues disminuirá recién cuando se hayan agotado todos los depósitos. Si la pérdida de sangre continúa, el hierro que se pierda será el hierro de la masa eritrocitaria, el cual no podrá reponerse porque ya no hay depósitos y progresivamente se irá intensificando la anemia. Entonces, en orden cronológico, la hemoglobina disminuirá mucho después de que se haya instalado primero un déficit parcial y luego absoluto de hierro corporal. Si en nuestro paciente la causa de la deficiencia de hierro es un cáncer de colon oculto, cuanto más precoz pudiéramos hacer el diagnóstico, podríamos ofrecerle mejores opciones terapéuticas. Esto lo lograríamos si entendemos que la deficiencia de hierro es una entidad clínica en sí misma, independiente de la anemia, y que requiere ser investigada precozmente y tratada. Esto llevaría a un diagnóstico temprano de la neoplasia al sospecharla por la deficiencia de hierro, aunque todavía no haya anemia. A los fines de identificar las herramientas diagnósticas, disponemos en el laboratorio de diferentes parámetros para identificar la deficiencia de hierro. La ferremia mide el hierro que circula en plasma y lo hace unido a su proteína de transporte, que es la transferrina. El hierro que medimos cuando hablamos de ferremia o sideremia proviene de la absorción intestinal del hierro de los alimentos y también se modificará con la ingesta de hierro oral. También medimos al medir la ferremia el hierro que proviene de la hemólisis fisiológica y de la movilización de los depósitos hepáticos. El valor de la ferremia es de 50 a 150 microgramos por decilitro. Requiere que la muestra sea extraída en ayuno estricto a primera hora de la mañana y alejada de tratamientos con hierro, ya sea por vía oral, al menos 15 días, o endovenosa. La ferremia estará disminuida en la anemia ferropénica, pero también lo estará en la anemia inflamatoria. Por lo tanto, su determinación aislada no nos permite diferenciar ambas situaciones. La transferrina es la proteína de transporte. Su valor es de 250 a 350 microgramos por decilitro, pero cobra fundamental importancia su porcentaje de saturación. No toda la transferrina que circula está unida a hierro, solo la tercera parte lo está. Dicho porcentaje de saturación refleja el verdadero hierro disponible para ser utilizado y de allí su importancia. Resumiendo, la transferrina refleja el compartimiento de transporte, aumenta en la ferropenia, disminuyendo su porcentaje de saturación a menos del 20%, y disminuye en las anemias inflamatorias y en la desnutrición. En las anemias inflamatorias disminuye también su porcentaje de saturación, es decir, que la disminución de la saturación de transferrina implica hierro no disponible para la eritropoyesis, ya sea porque no hay, como en la ferropenia absoluta, o porque hay, pero está bloqueado su uso, como en la ferropenia funcional. A modo de ejemplo, el hierro que lleva la transferrina es como el dinero que tengo en mi bolsillo y del cual puedo disponer instantáneamente. Es la transferrina la que está o no vehiculizando el hierro. Si su saturación es baja, menos del 20%, no tendremos suficiente hierro unido a transferrina, por lo tanto no habrá hierro disponible. La proteína que nos permite inferir los depósitos medulares de hierro es la ferritina.
refleja los depósitos medulares de hierro disponibles para la eritropoyesis en una correlación aproximada de 1 en 10, y la ferritina que circula deriva de la ferritina tisular. Todas las células del cuerpo la contienen en su citoplasma y es una forma de depósito de hierro soluble y de fácil acceso. Se encuentra en mayores cantidades en los macrófagos de la médula ósea y también en los del hígado y el vaso. En ausencia de comorbilidad activa, es decir, de cualquier proceso que implique una condición inflamatoria, una ferritina entre 100 y 300 nanogramos por mililitro indica depósitos adecuados de hierro. Se han realizado estudios que correlacionaron la ferritina sérica con el hierro teñido en médula ósea, que indicaron que menos de 12 nanogramos por mililitro tiene solo 25% de sensibilidad para detectar deficiencia de hierro, y una ferritina menor a 30 nanogramos por mililitro tiene 92% de sensibilidad y 98% de especificidad para diagnosticar deficiencia de hierro. Tenemos que considerar que la ferritina es un marcador que nos refleja lo que ocurre con el hierro de depósito. No estamos midiendo directamente el mismo en la médula ósea. Por ello, aún existe discusión de expertos en las diferentes áreas de la medicina para definir este punto de corte. Al día de hoy podemos afirmar que un valor de ferritina menor a 30 nanogramos por mililitro o microgramos por litro define deficiencia absoluta de hierro. Las causas que pueden provocar ferropenia absoluta pueden clasificarse en tres grandes grupos: las pérdidas de sangre, ginecológicas o digestivas en su mayoría, la disminución del ingreso de hierro al organismo por dietas insuficientes o mala absorción intestinal, o mayor demanda, como en situaciones fisiológicas como lo son la niñez, la adolescencia, el embarazo y la lactancia. Resumiendo, la hemoglobina define anemia, pero es un marcador tardío de ferropenia. La ferritina es el marcador temprano que define ferropenia o sobrecarga cuando no existe en el organismo una condición inflamatoria. La saturación de transferrina refleja el hierro disponible para la eritropoyesis. Su disminución puede significar hierro no disponible por ferropenia absoluta o hierro presente pero no disponible, como en la ferropenia funcional de las anemias inflamatorias. Por ello, puede ser útil medir la proteína C reactiva como marcador de estado inflamatorio, ya que cuando esté aumentada, la ferritina deja de ser fidedigna para reflejar el depósito real de hierro de la médula ósea. Si consideramos las 4 determinaciones del perfil de hierro en la ferropenia absoluta, sin una condición inflamatoria asociada, tendremos una ferremia disminuida, una transferrina aumentada con una saturación baja, habitualmente menor al 20%, y una ferritina menor a 30 nanogramos por mililitro. Podemos concluir que la ferritina nos refleja el depósito medular disponible para la eritropoyesis y nos define ferropenia incluso como condición independiente de la anemia, la cual tiene impacto en todos los tejidos y es un marcador temprano, porque es el primer parámetro que se altera en la ferropenia, pero acá aparece otro punto a considerar y nos puede confundir cuando hay en el organismo una condición inflamatoria. La ferritina es, como proteína en sí misma, un reactante de fase aguda, es decir, que la apoferritina o ferritina no unida a hierro será sintetizada por el hígado ante una condición inflamatoria, al igual que otras proteínas como el fibrinógeno o la proteína C reactiva. Por ello, en condiciones de inflamación sistémica, tendremos valores de ferritina que ya no reflejan en forma directa el depósito de hierro medular. Infección, autoinmunidad y cáncer reúnen la mayoría de dichas condiciones, pero en otras muchas situaciones inflamatorias crónicas sucede lo mismo, como el listado que estamos leyendo. Por ello se define el punto de corte para ferropenia absoluta con un valor menor a 30 nanogramos por mililitro sin inflamación
y menos de 100 nanogramos por mililitro en condiciones inflamatorias. Entonces, un paciente que curse un proceso inflamatorio como cualquiera de los que hemos mencionado, por ejemplo, insuficiencia cardíaca crónica, enfermedad de Crohn o cáncer, y tiene una ferritina de 80 nanogramos, no tiene nada de hierro de depósito para la eritropoyesis por tener menos de 100 nanogramos de ferritina y requerirá reposición del mismo. Entender esto es hoy relevante para las especialidades de nefrología, cardiología y gastroenterología, en las cuales ya disponemos de evidencia suficiente de la diferente evolución clínica y calidad de vida de los pacientes con insuficiencia renal, cardíaca o enfermedad inflamatoria intestinal y deficiencia de hierro con y sin anemia. Lo mismo ocurre para entender estas situaciones relacionadas al cáncer o a la autoinmunidad. En condiciones inflamatorias, habiendo depósitos de hierro, estos quedan bloqueados en los macrófagos a fin de evitar que las células tumorales, los agentes infecciosos, virus o bacterias o la autoinmunidad lo tengan disponible. Así se instala en el organismo la llamada anemia de procesos crónicos o anemia inflamatoria, en las cuales el cuerpo bloquea al enemigo el uso del hierro a una costa de limitar el hierro disponible para la eritropoyesis. Entonces, nuestro algoritmo será detectar si hay anemia mediante la cifra de hemoglobina y evaluar los depósitos de hierro, teniendo en claro si tenemos o no un contexto de inflamación para interpretar si estamos ante una ferropenia absoluta con o sin inflamación o si existen depósitos de hierro pero no disponibles para la eritropoyesis, lo que define ferropenia funcional. En las tres situaciones, el hierro endovenoso será de suma utilidad, con ventajas demostradas para carboximaltosa férrica, ya que en la ferropenia absoluta, con o sin inflamación, debemos reponer un depósito ausente y necesitamos hacerlo de manera rápida por el contexto de la cirugía pendiente. Y en el contexto de una ferropenia funcional, el hierro endovenoso, con o sin eritropoyetina, es la única opción para generar hierro disponible para la eritropoyesis, ya que los niveles de hepcidina circulantes en dicha situación hacen imposible la efectividad del hierro oral. No debemos olvidar que pueden existir otras carencias concomitantes en relación a hábitos alimenticios u otras situaciones o comorbilidades tan frecuentes de ver en los pacientes. Dietas selectivas, malnutrición, mala absorción en relación a cirugías gastrointestinales previas o patologías autoinmunes como la tiroiditis, que pueden coexistir con anticuerpos antimucosa gástrica no detectados aún o insuficiencias pancreáticas, etc. Son todas situaciones que nos pueden llevar a deficiencias de vitamina B12 o folatos. No detectarlas puede implicar fallo en recuperar la anemia, aunque se trate la ferropenia. Para ser efectivos en el manejo del paciente en la etapa prequirúrgica, debemos atender a las causas de la anemia y o de la ferropenia absoluta. Y estas, que son múltiples, pueden sintetizarse en tres categorías: por pérdidas, por disminución del aporte o por mayor demanda, tal como el embarazo o la niñez. Evidentemente, lo más frecuente en pacientes quirúrgicos serán las dos primeras, y tendremos que considerar como causa de una ferropenia absoluta a todas las situaciones de pérdidas digestivas ocultas o visibles, crónicas o agudas, que incluyen todo el tubo digestivo desde la boca al ano, y las pérdidas ginecológicas en la mujer. No tendremos que descuidar las causas de menor aporte que pueden llevar a una ferropenia absoluta, tal como la calidad de la dieta o la presencia de mala absorción. En este cuadro modificado de Camasquela de 2019, que resume las causas de ferropenia, aparece otra situación clínica en la cual también tendremos insuficiente hierro o ferropenia funcional, es decir, hierro presente pero no suficiente cantidad para la eritropoyesis, y que aparece cuando empleamos eritropoyetina. El uso de eritropoyetina genera un importante estímulo para la eritropoyesis,
que no se acompaña con la suficiente velocidad en que los macrófagos pueden liberar hierro y cederlo a los eritroblastos. Por ello, el hierro, aunque presente, no será provisto de manera suficiente a la cantidad de eritroblastos que lo está requiriendo, y esto puede hacer fracasar el empleo de eritropoyetina si no aportamos hierro en forma concomitante para solucionar este déficit funcional de una manera rápida e inmediata, como lo permite, por ejemplo, la vía intravenosa. En esta parte del cuadro de Kamas-Kela se resumen las situaciones de pérdidas crónicas de sangre y se agregan las causas de ferropenia absoluta asociada a inflamación, como lo son la infección crónica asociada a desnutrición, la enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal y un postquirúrgico de cirugía mayor, en este último si no se trabajó con la filosofía del Patient Blood Management. En estas 4 últimas situaciones se combinan pérdidas de sangre y disminución de la absorción por varios determinantes, pero siempre presente el aumento de hepcidina. Una vez que hayamos detectado la anemia y tengamos en claro las causas, definiremos si necesitamos la intervención del médico hematólogo o de otra especialidad para su mayor estudio y manejo, o podremos indicar un tratamiento específico. Esto deberá abarcar el tratamiento de la ferropenia absoluta, depósitos disminuidos o depósitos ausentes y de la ferropenia funcional. Para enfocar el tratamiento contamos en la actualidad con hierros orales, endovenosos y agentes estimulantes de la eritropoyesis. El hierro oral para el manejo de la anemia preoperatoria será insuficiente para solucionar la anemia y o la ferropenia, dados que tenemos, entre otros condicionantes, un límite de tiempo previo a la realización de la cirugía programada, es decir, necesitamos una rápida recuperación. La fisiología impone límites a la absorción del hierro oral, requieren tiempo y tolerancia para ser eficaces, tiempo que no tenemos, y son poco eficaces en pacientes adultos en numerosas situaciones clínicas, por ejemplo ante persistencia de las causas o en condiciones de inflamación, ya que niveles elevados de hepcidina bloquean su absorción. El documento de Sevilla detalla los inconvenientes que presenta, señalando su lentitud, los límites de su absorción, la posibilidad de intolerancia y falta de adherencia y la imposibilidad de su absorción en presencia de inflamación. Otra herramienta terapéutica disponible son los hierros intravenosos, que ofrecen una reposición de cantidades importantes de hierro con pocas aplicaciones, con una respuesta rápida de la hemoglobina e inmediata para la reposición de los depósitos. El hierro intravenoso será efectivo en la reposición de la ferropenia absoluta sin inflamación, pero aún con inflamación, ya que ingresa al organismo independientemente de la hepcidina y nos permite completar los depósitos o reponerlos en forma parcial ante una condición inflamatoria. Podremos además asociarlo con eritropoyetina en situaciones de ferropenia funcional para estimular la eritropoyesis y generar hierro disponible que será aprovechado por los eritroblastos. Es sugerido por el documento de Sevilla en pacientes que esperan una cirugía mayor electiva con anemia por déficit absoluto o funcional de hierro a fin de mejorar la hemoglobina preoperatoria y o reducir la transfusión halogénica. El cálculo del hierro a reponer lo podemos realizar según la fórmula simplificada de Stayev, considerando el peso corporal y las cantidades de hierro necesarias para normalizar la hemoglobina y reponer los depósitos. Si debo reponer una hemoglobina menor a 10 gramos en una paciente de 60 kilos con ferropenia absoluta, deberé reponer 1.500 miligramos de hierro. 500 miligramos se destinarán a normalizar la masa eritrocitaria, es decir, la hemoglobina, y 1.000 miligramos repondrán el depósito ausente. Si estamos ante un paciente sin anemia que presenta una hemoglobina normal pero tiene ferropenia absoluta, repondremos solo lo necesario para normalizar la ferritina. El hierro carboximaltosa es el hierro intravenoso que nos permite realizar hasta 1.000 miligramos por dosis,
no más de 1000 miligramos por semana, pero debemos recordar que una única administración de carboximaltosa férrica no debe exceder, si se aplica en inyección de 15 minutos, los 15 miligramos por kilo de hierro corporal y si se aplica en infusión, los 20 miligramos de hierro por kilo de peso corporal. Si tengo un paciente de 80 kilos de peso con anemia preoperatoria, con hemoglobina de 9 gramos, requiere reponer 2000 miligramos de hierro. Podrá recibir un día lunes 1000 miligramos y al siguiente lunes los 1000 miligramos restantes. Es decir, en 8 días pude reponer todo lo que requiere, con lo cual ya cumplí con el objetivo de solucionar la ferropenia. Solo restará esperar que la eritropoyesis aproveche el hierro y reponga la masa eritrocitaria, lo que se verá reflejado en la suba de la hemoglobina entre la segunda y tercera semana de la primera aplicación. A modo de ejemplo, les presento un caso clínico. Se trata de una paciente de 31 años de edad, de 80 kilos de peso, que consultó el 7 de noviembre del año 2016 y que requería una miomectomía por sangrado uterino abundante. Su hemoglobina era de 9.7 gramos y su ferritina de 7.4 nanogramos. Es decir, el diagnóstico fue anemia secundaria a ferropenia absoluta con un cálculo de 2000 miligramos para reponer la anemia y la ferropenia. Recibió 2 aplicaciones de 1000 miligramos cada una de hierro carboximaltosa con una semana de intervalo entre una y otra. Al día 28 de noviembre, 3 semanas después, su hemoglobina preoperatoria ya estaba corregida. No medimos en ese momento la ferritina, ya que debemos esperar al menos entre 45 a 60 días para que el valor refleje la corrección del depósito, porque previamente hay un aumento dado por la síntesis hepática de la proteína con valores séricos muy elevados. La ferritina, corroborada a principios de febrero de 2017, fue óptima, de 125 nanogramos, con una hemoglobina de 12.5. Es decir, llegó a la cirugía sin anemia y con depósitos suficientes de hierro y los mantuvo posterior a la misma. Nuestro escenario ideal. Esta otra paciente, de 30 años de edad y 43 kilos de peso, consultó el 14 de noviembre del año 2019 con 33 semanas de gestación y requerimiento de cesárea programada. Su hemoglobina era de 10.9 gramos y su ferritina de 22.9 nanogramos. Dados los antecedentes referidos de trastornos de la alimentación y dieta vegetariana a veces estricta, constatamos además déficit de vitamina B12 en 131 picogramos. El diagnóstico fue anemia secundaria a ferropenia absoluta y déficit concomitante de vitamina B12. Recibió vitamina B12 sublingual y el cálculo de hierro a reponer fue de 1000 miligramos a fin de corregir la anemia y la ferropenia. Recibió 2 aplicaciones de 500 miligramos de hierro carboximaltosa con una semana de intervalo entre una y otra, ya que el peso corporal no permitía una aplicación de 1000 miligramos en una sola infusión. Al día 12 de diciembre, 4 semanas después, su hemoglobina era de 11.9 gramos, normal para una embarazada, y se realizó la cesárea 10 días después. La ferritina corroborada a principios de febrero de 2020 fue óptima, de 151.7 nanogramos, con una hemoglobina de 12.9. Es decir, llegó a la cirugía sin anemia y con depósitos suficientes de hierro y los mantuvo posteriores a la misma. Nuestro escenario ideal. Este otro caso se trata de una paciente de 86 años de edad, de 70 kilos de peso, que consultó el 11 de septiembre del año 2018 porque requería una amputación de miembro superior derecho por una segunda recidiva de un sarcoma fusocelular de alto grado. Sus comorbilidades eran hipotiroidismo, diabetes, gastritis, diverticulosis colónica, enfermedad celíaca y enfermedad renal crónica, con un estimado de filtrado glomerular de 37 mililitros. Su hemoglobina era de 10.8 gramos, parámetros de eritropoyesis ferropénica, con volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular medio disminuidos, y su ferritina de 40.7 nanogramos con PCR aumentada.
El diagnóstico fue anemia secundaria a ferropenia absoluta en contexto de inflamación y enfermedad renal crónica con situaciones de pérdidas ocultas y mala absorción concomitantes. Se calculó la reposición de 1000 miligramos de hierro carboximaltosa para solucionar la anemia y la ferropenia, indicando eritropoyetina a dosis altas, no únicamente por el déficit secundario a la insuficiencia renal, sino para vencer el bloqueo que impone la inflamación. Al día 23 de noviembre, su hemoglobina preoperatoria ya estaba corregida en 12.1 gramos y se realizó la cirugía el 7 de diciembre. Continuó recibiendo eritropoyetina y su hemoglobina medida en marzo de 2019 fue de 14.6 gramos con una ferritina de 58 nanogramos. Recordemos que en el contexto de inflamación definimos ferropenia con ferritinas menores a 100 nanogramos, es decir, sin anemia y con depósitos insuficientes de hierro. Se indicaron 500 miligramos de hierro carboximaltosa y se disminuyó la eritropoyetina a 10.000 unidades 2 veces por semana, nuestro escenario ideal. En este estudio de Elvira Bisbe y colaboradores se evaluó la eficacia del hierro carboximaltosa en comparación con hierro sacarato para corregir la anemia preoperatoria en pacientes en espera de cirugía electiva mayor. Las conclusiones del estudio fueron: el hierro carboximaltosa es eficaz en mejorar la anemia ferropénica con un incremento global de hemoglobina de 2 puntos entre los 21 y 30 días. Su efecto es parecido al hierro sacarato, excepto en el cáncer de colon, en donde la adhesión al tratamiento fue superior. El régimen posológico es más cómodo, 1 a 2 sesiones. El hierro carboximaltosa parece tan seguro como el hierro sacarato, y aunque el precio sea superior, el costo del tratamiento resulta más barato al reducir el tiempo de administración y el número de sesiones, resultando un tratamiento más costo efectivo. En el seguimiento de la corrección de la anemia, se requiere de una hemoglobina a las 2 semanas para reevaluar el tratamiento en pacientes con anemia grave. La hemoglobina objetivo dependerá del tipo de cirugía, de las características de los pacientes y su comorbilidad. Todos los pacientes optimizados deben tener una hemoglobina preoperatoria el día de la cirugía. ¿Cuáles son entonces las ideas que podemos implementar según estos programas de PBM? No se debe programar cirugía electiva con riesgo de sangrado en pacientes anémicos sin antes tratarla. La prevalencia de la anemia preoperatoria es alta en cirugía mayor y es el principal factor predictivo de transfusión. La anemia y la transfusión son factores independientes de mortalidad y debemos tratar de obtener un nivel apropiado de hemoglobina preoperatoria para reducir la transfusión halogénica y mejorar así la evolución de los pacientes.